Bueno, buenos días. Quiero agradecerle a los organizadores de este congreso, al Colegio Médico de Cirujanos de Costa Rica, al Colegio de Abogados, y quiero hacer un agradecimiento especial a la doctora Karen Vargas y al doctor Román Navarro por toda su calidez y por la invitación que nos hicieron. Y además quiero agradecer, porque es mi primera experiencia en acercarme a esta red, a la doctora Marisa Eisenberg por invitarnos. Así que Marisa, muchísimas gracias. Bueno, yo hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre todo el tema de la judicialización y voy a tratar de pasar rápido porque algunos temas ya los comentó Joaquín. Bueno, nosotros sabemos que el eje de la atención de salud está dado por el binomio médico-paciente, pero ya esta relación ya no es más de dos, ya intervienen otros actores, porque empiezan a jugar los financiadores, empiezan a jugar a veces la familia, con un resultado que no siempre es bueno ni es positivo. A nivel mundial, este cambio de paradigma en el modelo paternalista que se ha dejado de usar, en casi todos los países está cambiando la legislación. En mi país se dictó la ley 26.529, que es la ley de derechos del paciente, y ha establecido el principio de la autonomía y de la autodeterminación del paciente. Hoy el paciente es soberano en sus decisiones. Ya el médico no es la figura incuestionable. Hoy los pacientes intentan resolver sus reclamos a través del Poder Judicial por múltiples factores. Yo he trabajado en obras sociales y a veces el tema de la espera es mucho más expedita la vía judicial, que en 24 horas quizás o 48 tienen cobertura de algún tratamiento, que los circuitos administrativos que a veces tardan muchísimo tiempo. Pero lo que quiero compartir con ustedes es que no siempre lo que jurídicamente es posible es éticamente admisible. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay que ser muy cautos y hay que tener en cuenta que la tecnología, los nuevos medicamentos, no siempre son para todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que fijarse cuáles son los protocolos científicos, hay que fijarse en qué dice las sociedades científicas con respecto a determinada patología. En la justicia argentina hay un montón de terapias experimentales que llegan a la justicia que no están aprobadas por la autoridad de regulación, como es el caso de ADMAT, y sin embargo la justicia ha promovido todas estas medidas cautelares dando prestaciones que no estaban autorizadas. Bueno, vemos que los factores en el estado actual de la medicina, como ya dijimos, hay una judicialización excesiva, hay un deterioro de esta relación, hay un encarecimiento del acto médico, se ejerce una medicina defensiva y con todos los costos que esto implica, no solamente costos económicos, sino costos personales, porque el paciente se ve sometido a múltiples estudios que muchas veces son innecesarios. Y como si esto fuera poco, también tenemos que tener en cuenta lo que hacen las obras sociales o las financiadoras con respecto a la cobertura de las patologías. Bueno, ya esto lo dijimos. Bueno, como síntesis quiero compartir con ustedes cuáles son las causas de la judicialización. En principio, expectativas insatisfechas. ¿Por qué expectativas insatisfechas? Porque a veces la sociedad no admite que la medicina tiene límites y hay muchísimas prácticas que vienen asociadas a morbimortalidad y no siempre se pueden hacer milagros. También tenemos que tener en cuenta los recursos de salud limitados. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo en mi país, en los servicios sanitarios públicos, o por el pluriempleo o porque no hay profesionales para atender a todos, la gente a veces no tiene acceso. Otra de las causas es la información incompleta al paciente. A ver, la información incompleta a veces se da por un tema de tecnicismo
Y a veces también se da por un tema de tiempo. Yo trabajo con médicos y veo que a veces tienen muy pocos minutos para atender a un paciente. Y también la mala relación con la familia. Si tenemos en cuenta también que es la comisión de errores, las conductas negligentes, los vicios que puede haber en el instrumental y las infecciones intrahospitalarias, todo esto nos van a dar daños. Esto es lo que les comentaba hace un minutito, los dilemas que tenemos con la ética y las posibilidades jurídicas, que tenemos que tener en cuenta los protocolos científicos. Bueno, no hay duda que la actividad médica en los últimos años tuvo avances científicos impensados, ¿no es cierto? Y que muchas enfermedades que en otra época llevaban a la mortalidad, hoy son enfermedades crónicas, con lo cual todos los sistemas de financiamiento de las obras sociales obviamente se están encareciendo. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que todas estas prácticas presentan escenarios de riesgo, no solamente legales, asistencial y económico. O sea, hay que conocer fundamentalmente todas estas interrelaciones y los diferentes intereses que tienen cada actor. Todas estas relaciones están inmersas en un plexo normativo. Lo que hay que tener en cuenta es que no existen prácticas sanitarias libres de riesgo. O sea, hay que asumir que hay que minimizar estos riesgos inherentes a la asistencia. Con respecto a las pautas de prevención. Bueno, ante los errores no cabe otra actitud que concientizar al equipo de salud. Los errores deben ser cuidados de forma sistemática, a sabiendas que determinadas prácticas clínicas no garantizan riesgo nulo. La preocupación social por la existencia de errores médicos está creciendo en todo el mundo. Y esto provoca la necesidad de mejorar la eficacia, la seguridad y la protección de los pacientes. ¿Y en qué consiste todo esto? En gestionar formalmente la prevención de errores en un entorno caracterizado por sus continuos progresos e incertidumbres, en el que se entiende por encima de todo a los pacientes. Bueno, nosotros lo que proponemos son pautas de prevención y atención primaria del daño. Bueno, cuando hablamos de riesgo, ¿a qué nos referimos? Bueno, es una situación que nadie desea y que tiene consecuencias negativas. La reducción de riesgos privilegia la reducción de vulnerabilidades. Y tenemos dos variables: la probabilidad o frecuencia de que ocurra este suceso y la magnitud. Pero la prevención hace foco y se concentra fundamentalmente en la reducción de la probabilidad. Es mejor el accidente que nunca existió. Por eso nosotros tenemos que hacer prevención. ¿Y cómo podemos nosotros como abogados incorporarnos al equipo de salud para hacer prevención legal en salud y gestionar estos riesgos legales? Bueno, mi experiencia, nosotros trabajamos con mi equipo en los hospitales, como digo yo, en la trinchera, estamos codo a codo con los distintos servicios, viendo toda la documentación legal, como los consentimientos, las historias clínicas, porque lo que sabemos es que los médicos a veces escriben poco, a veces tienen temor y exigen y piden estudios que a veces no son necesarios. Y lo que nosotros intentamos es que ellos se sientan contenido en el ámbito sanitario, adentro del hospital, para poder evacuar todas las dudas legales en el mismo momento que están trabajando. Cuando nosotros hacemos un balance, vemos que el precio de la prevención y de las estrategias es mucho menor que el precio de las acciones legales. Ustedes tengan en cuenta que todo lo que se gasta en medidas, en acciones de amparo o en todo el tema de judicialización de salud, les puedo asegurar que es infinito el gasto innecesario y todo eso se podría utilizar en programas de promoción de salud. Bueno, con la gestión de riesgos, ¿qué hacemos? Bueno, lo que tratamos es adoptar medidas pertinentes para la prevención. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, identificando, evaluando riesgos, desarrollando sistemas de eliminación de los mismos, cuantificando los riesgos y tratamos de que siempre el equipo de salud fundamentalmente
esté capacitado. Hacemos mucha capacitación en temas legales, dando charlas y formación continua para que ellos sepan cómo tienen que actuar. Bueno, la gestión del riesgo médico-legal constituye un imperativo para nosotros de orden ético. ¿Por qué? Porque está destinado a mejorar la seguridad de los pacientes. Lo entendemos como un área estratégica en la administración de los centros de salud. Y no solamente podemos disminuir los costos, sino también los reclamos judiciales y extrajudiciales. Los objetivos fundamentales de la gestión de riesgo es incrementar la seguridad del paciente, aumentar la calidad de atención, manejar el riesgo legal, reducir y contener los costos y fundamentalmente cambiar esta actitud reactiva a una preventiva. Bueno, los componentes básicos de la prevención se basan en realizar mapas de riesgos, en establecer estrategias de intervención de seguridad del paciente, en hacer difusión de estos derechos, de obligaciones y los roles esperados de cada uno, en la capacitación, en la difusión de las recomendaciones, en aumentar la capacidad de autogestión, en protocolizar las prácticas y mejorar fundamentalmente el tema de la comunicación entre el equipo médico, entre enfermeros, o sea, cuando hablo de equipo de salud me refiero a todo. Bueno, otra de las, o sea, como digo yo, nosotros hacemos una moneda con dos caras, hacemos prevención para tratar de evitar este conflicto, pero a veces los conflictos se generan igual. Entonces, lo que establecemos son las unidades de resolución de conflicto para que el paciente pueda optar por esta alternativa extrajudicial. En la Argentina hay algunos atisbos y algunas experiencias piloto, como decía Joaquín, que se pusieron en funcionamiento con muy buenos resultados. Bueno, está conformado por un equipo interdisciplinario, los principios son la confidencialidad, el respeto, y lo que se trata de llegar es a un acuerdo. Es una herramienta legítima para la solución de los conflictos en salud y no solamente es económico, flexible y rápido, sino que es muy contenedor y yo considero que los temas de salud se tienen que solucionar en el centro sanitario y no en la justicia. Bueno, y lo que nosotros creemos y estamos convencidos que todo esto es una oportunidad para la construcción de organizaciones más sanas y humanizadas. Muchísimas gracias.